Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Mauricio Pozo. Recordamos que él ha sido ministro de Finanzas, es un experto en el tema financiero y económico, cual queremos hablar sobre la situación del país y las últimas medidas que se han tomado. Sabemos, Mauricio, que empezamos el año con un nuevo salario básico. Es posible, es factible, le golpea la economía del país, ayuda a generar más circulante, como nos dicen. ¿Qué ocurre con este incremento de $25? Que muchos dicen puede ser poco, pero si no tiene 10 empleados, multiplico por 25, ya al año es un gran volumen que una empresa o una institución debe invertir. Muchas gracias por la entrevista, Claudia. Tal vez iniciar indicando que la fijación de un precio, que es el salario, no puede estar aislado de las razones sobre las cuales se toma una decisión de esta naturaleza. En el año 2020, con apoyo técnico del Banco Mundial, se desarrolló una fórmula a través de la cual la fijación del salario buscaba se despolitice y se independice de la puja que siempre hubo entre los tres actores. Me refiero al gobierno, a los trabajadores y a los empleadores. Y en ese sentido se determinó que para poder determinar si había o no un ajuste salarial o de cuánto iba a ser, había que considerar algunas variables. El crecimiento de los precios estimado para el siguiente periodo, el crecimiento de la economía, la relación del empleo con los salarios, entre otros indicadores. Ese concepto fue calculado en esa fecha, en el año 2020, y nos dio como resultado de que el nivel salarial estaba por encima de lo que debía ser. Obviamente no es que daba el espacio político para hacer una reducción salarial, lo cual no tendría sentido, aparte de que no es legal, pero sí daba la pauta de que no podíamos pensar en ajustes salariales cuando realmente el momento en esa fecha, y que sigue siendo ahora una circunstancia similar, daba para que la mayor preocupación sea el empleo y no el nivel salarial. Es más, el comparativo del salario en el Ecuador respecto a otros países de la región es de los más altos, teniendo obviamente una repercusión en los costos de producción también. Y finalmente decirle que 7 de cada 3 ecuatorianos no tienen trabajo, por lo tanto ellos no están considerados en esta decisión. Sí están considerados, sin embargo, los 3 de cada 10 que sí tienen empleo. Entonces me parece que hay en ese sentido toda una deficiencia técnica en la fijación. No existe argumento técnico que justifique el aumento salarial, que es del 6%. La economía no va a crecer al 6, va a crecer al 3, si es que crece a ese ritmo. Y los precios van a estar alrededor del 3 también. Entonces no hay por ningún lado argumento que no sea el ofrecimiento de campaña que hizo el actual presidente, donde conversó para llegar a los $500 de salario mínimo durante su periodo de gobierno. Así que eso le podría yo anotar sobre este tema del salario. Me parece que es una decisión básicamente política, de cumplimiento de lo que ofreció, sí, pero él también ofreció otras cosas en campaña, como es no aumentar impuestos, y sin embargo sí lo hizo. Entonces, pero al mismo tiempo, si uno mira las protestas que hubo en el mes de junio, y todos los reclamos de los trabajadores apuntan a tener más salario. Ahora, ¿qué significa para una institución pagar más a los trabajadores o reducir plazas de empleo? Cuando usted dice, efectivamente, el porcentaje de desempleo es altísimo y esa gente no es que está con salario mínimo ni nada, a duras penas tiene $1, $2 o $3 diarios para vivir. Entonces, ¿cómo ir equilibrando esto? Mantener también las ofertas de campaña, porque al fin y al cabo la gente confió por una oferta, pero por otro lado, ver qué pasa con la economía real cuando la canasta familiar
está mucho más alta que un salario básico. Cada vez los precios, aunque en teoría se mantienen, pero si los ingresos no mejoran, tampoco hay cómo acceder a esa canasta básica. Fíjese, la canasta básica está a este momento en alrededor de $750, pero el cálculo que se hace no es del salario mínimo vital respecto a la canasta básica, sino del ingreso familiar respecto a la canasta básica. Y en el ingreso familiar participan en promedio 1.6 miembros por familia de 4 miembros en promedio también. Cuando usted hace ese cálculo, le da que el ingreso familiar está por encima de la canasta básica, $30, $40. Obviamente, si trabaja uno solo no le alcanza. Si trabaja en promedio, como explico, 1.6, sí alcanza para pagar, para cubrir, mejor dicho, las necesidades que están en la propia canasta. Pero tal vez lo que hay que anotar aquí es que esta es una decisión para los que tienen empleo, Claudio. Los que no tienen trabajo, los desempleados y los subempleados están fuera de esto. O sea, no se les toma en cuenta. Y cuando usted dice como empresa, solo para que se entienda el ejemplo, que usted va a aumentar las ventas en el 3% y va a aumentar el gasto en el 6%, es una decisión equivocada, porque está aumentando más el gasto que las ventas. Y eso se aumentan las ventas, porque el mundo entero vive una recesión. O sea, claro, y en el Ecuador, como explicaba, la economía va a tener que crecer al 3 y aumentan los salarios al 6. El doble de lo que van a crecer la economía. Entonces, es una decisión, como explico en consulta, yo no puedo pagar salarios independiente del resto, como diciendo no me importa el resto, no, es parte de, está atado a un entorno que condiciona si la decisión tiene que ser adecuada, tiene que ser medida, tiene que ser sostenible inclusive hacia adelante. Así que yo creo que esto hace que las posibilidades de recuperación de empleo, que es un objetivo de gobierno, también se alejen, porque obviamente está muy distante a lo que debería ser. Ahora, Mauricio, también vemos lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, esta derogatoria de la famosa reforma tributaria, cuando ya está en ejecución durante todo el año 2022. Vemos un veto, vemos una serie de cosas. ¿Qué hacer como contribuyentes activos? O sea, quienes reciben salario, quienes generan y pagan impuestos. ¿Cómo entender lo que está pasando entre Asamblea y Ejecutivo frente al tema tributos y a los temas reformas legales que entran en vigencia y de pronto hay la duda de qué puede pasar? Bueno, recordemos, la reforma tributaria se aprobó en la forma que se aprobó. Se aprobó con el Ministerio de la Ley, que es una figura legal, sí, no políticamente la mejor, pero así fue como se aprobó, y era un requisito del programa con los multilaterales. Y eso dio paso para que inclusive se viabilicen los recursos del desembolso del fondo y del resto de instituciones. De eso, por cierto, resta solamente 700 millones que debería entrar en este mes. Ahora, esto que está ocurriendo, de que derogan la reforma tributaria, eso tiene muchas preguntas y muy pocas respuestas. No sabemos cuál va a ser el desenlace de eso, porque ya se pagaron, como bien anotamos, algunos impuestos atados a esa reforma. ¿Y ahora qué pasa? ¿Eso va a ser una devolución con carácter retroactivo o tiene una vigencia de que aquí en adelante ya no rigen? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Lo de fondo es que esto fue parte de un esquema de política económica que no se debería topar, independiente de que si fue oportuna o no la reforma, pero este momento ya está absorbido, pongámoslo así, de la economía y no es el principal causante de los problemas. Entonces, a mí me parece que es generarle más incertidumbre al manejo económico de lo que ya tiene. Porque fíjese, la economía tiene un déficit fiscal un poco menor, hay recuperación de reservas, una serie de indicadores macroeconómicos que indican un proceso de convalecencia, llamémoslo así, pero el riesgo país sigue siendo muy alto. Y el riesgo país cada vez es más alto, entre cuando usted estaba en función hace poco más de un año, ahora el riesgo país ha subido muchísimo. Muchísimo, y eso, pues, ¿por qué ocurre? Porque hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Y eso está atado al problema de los indígenas,
que le doblaron el brazo al gobierno y les lo obligaron a sentarse ahí a discutir, por cierto, temas nacionales que rebasan mucho más del tema propiamente indígena. Pero pararon al país, o sea, tuvimos casi un mes de paro, lo cual es gravísimo, 21 días. Así es, y eso genera incertidumbre, porque en primer lugar no hay ninguna seguridad de que esto no vuelva a ocurrir. Además, ya hay la amenaza, nos dieron más o menos vacancia por el Mundial de Fútbol y las Navidades, y en febrero vuelven a la marcha, o sea, ¿a qué jugamos como país? No podemos ser rehenes del grupo. Eso conspira con el riesgo país, y con el riesgo país tan alto, el país, por ejemplo, no puede salir a financiarse para el presupuesto el próximo año, porque le tocaría pagar una tasa del 20%, lo cual es impresentable. Creo que en eso va a requerir un apoyo con los multilaterales, pero el apoyo con los multilaterales tiene que conciliarse con esto que estamos hablando del retroceso en la ley tributaria, y por otro lado, qué reformas estructurales se van a incluir con la debilidad política del gobierno, que se va a meter una reforma laboral cuando sabemos que la posibilidad de aprobación es baja, o qué es lo que se va a poder incluir. Entonces, todo esto hace que haya dudas, incertidumbre, inseguridad de lo que va a pasar en el tema económico, y todo eso se expresa en un riesgo país elevado. En todo esto, Mauricio, ¿cómo proyectarnos el próximo año? Vemos además que con este tema del mundo indígena, que siguen hablando de la condonación de deudas, de perdonar deudas, la FEINE pide hasta de $10,000, o sea, ¿dónde existe dinero para tantos favores o tantas ayudas a ciertos sectores mientras otros sienten que no reciben nada? ¿Cómo avisorar un próximo año que estamos en convalecencia, pero no es que estamos curados, ¿no? El año 2023 yo no le veo que va a ser muy distinto al año 2022. Y le veo poco avance en que el gobierno pueda ejecutar un manejo económico con más seguridades. Porque el ambiente político le veo difícil, y le veo al gobierno también con mucha dificultad en poder avanzar positivamente en esa dirección. Eso como un primer tema. En segundo tema, hay una expresión en economía que se llama que no hay free lunch, no hay almuerzo gratis. ¿Eso qué significa? Que si usted perdona deudas en la banca pública, eso le genera una pérdida a la banca pública. La pérdida tiene su impacto en el resultado del banco, y eso hace pues que esa falta de recuperación de cartera producto de la condonación, por ejemplo, le significa al Estado sacar de algún lado para compensar esa pérdida. Es decir, ¿de dónde saca? De las finanzas públicas. ¿Y cómo se expresan las finanzas públicas? A través del presupuesto del Estado. Entonces, eso hace que el Estado o invierta menos, o gaste menos en ciertos rubros de infraestructura o de gasto social, o se endeude más. Pero un poco lo que estoy ilustrando es que termina trasladándose ese beneficio para unos y terminan pagando muchos. Es decir, alguien paga esta condonación que quieren que se realice, lo cual no tiene ningún sentido. Y no tiene sentido por varios elementos. En primer lugar, yo soy de los que creo que las obligaciones tienen que honrarse, tienen que cumplirse, llámense personales o llámense del Estado o de la empresa, eso tiene que cumplirse. Si ocurre una situación adversa como la que se presentó con la pandemia y hay que ayudar, dar cierta facilidad de pago, pues hay que hacerlo. Pero de ahí a condonar hay una gran distancia. Yo creo que eso no es una actitud correcta. Que se alarguen los plazos, que se bajen las tasas para ayudar, eso es otra cosa. En segundo lugar, genera un precedente. Y el día de mañana yo también tengo el mismo derecho ante la ley. ¿Por qué a mí no me condonan cuando le condonaron a otro las obligaciones? Entonces me parece que es una condonación que puede generar jurisprudencia, como llaman los abogados, y que se repita después. Tercero, no es la primera vez que pasa esto, pues. El ex Banco de Fomento ahora va en Ecuador. ¿Cuántas veces condonó deudas? ¿Y qué ganamos? ¿En qué se avanzó? ¿En qué se benefició al país, a la economía? En nada. Entonces, ahora, me parece ¿cómo hacer que va en Ecuador y todos los sectores aprendamos en base a los errores cometidos antes, y de pronto generar una especie de seguro al agricultor
que de pronto se endeuda para sembrar arroz, pero no funciona el clima, que son temas que pasan, pero tener una especie de seguro para que no pague ni el banco ni el agricultor o exista una protección para el Estado también. Bueno, hay seguros para operaciones de crédito en el mundo. No es muy amplio ese seguro aquí en el Ecuador. Aquí hay seguros de otra naturaleza para el deudor, para el acreedor en este caso, o el deudor bancario, que por ejemplo el seguro de desgravamen, que si se muere el deudor queda pagar la deuda. Pero seguros de crédito, que se llama, no es un instrumento, al menos en el país, muy utilizado. Creo que la mejor forma es tener un esquema lo más, yo diría, transparente, y si tienen que adoptarse decisiones, que sean sobre una base de caso por caso. Porque rato que usted pone una barra transversal, usted lo que puede terminar haciendo, aparte de los problemas que ya cité, es que termina beneficiando a gente que no requiere el apoyo del Estado. Y el Estado, cuando quiere meter un subsidio, llámese este u otro, tiene que hacerlo de una manera focalizada, no puede hacerlo de una manera abierta. Entonces, a mí me parece que el que haya transparencia en información, que haya un buen manejo, porque también aquí se cree que como es banca pública, entonces la plata no es de nadie. Entonces, no importa lo que pase con esa plata. No, esa plata es la de todos. Y eso nos cobran de alguna manera. Sí, pero cuando se dice de todos, volvemos al ejemplo de Fuente Ovejuna, todos a una y nadie es culpable. ¿Cómo entender que a cada uno de nosotros nos cuesta eso? O sea, que a uno le duela lo que pasa con los fondos públicos, que a veces como es de todos, no es de nadie, y nadie lo asume como suyo, y nadie lo defiende. Así es, eso lamentablemente es así. Los incentivos son distintos, que se llaman. Es decir, en una empresa privada, un mal administrador que dispende los recursos de los accionistas le sacan del empleo nomás. Aquí usted maneja mal los recursos y no pasa nada. Entonces esto lamentablemente no está de alguna manera inserto en la sociedad. La sociedad no lo ve como un tema que tenga que manejarse. Un administrador prudente de los recursos de una empresa es aplaudido. El administrador prudente del sector público le tratan como tacaño o que no tiene sensibilidad social. Entonces, como que hay un mal entendimiento de los roles donde corresponda, pero lo que sí es verdad es que el manejo ordenado, disciplinado de las finanzas públicas es fundamental. Y condonar deudas va en la dirección contraria. Esto no va en la dirección correcta y eso termina rebotando a la sociedad de una u otra manera, con más deuda que pagan los que vienen más adelante, con más impuestos que nos cuesta a todos de una u otra forma, con menos obra pública, con servicios públicos menos buenos, es decir, una u otra es la secuela de una decisión de esta naturaleza. ¿Cómo lograr, Mauricio, con su experiencia, el dejar de ser rehenes de varios sectores? Uno puede hablar sector indígena, sindical, y el gobierno un poco este rato no lo mira como un rehén. Además, con el tema de inseguridad que complica más la situación. ¿Cómo salir de esto y empezar a ser más efectivo en sus decisiones para garantizar el trabajo en beneficio de todos los ecuatorianos y no de un sector que en un momento dado puede ejercer presión no de las mejores? Un gobierno tiene que buscar, sin duda, alianzas, apoyos. El presidente de la República es el presidente de los ecuatorianos, no es el gerente propietario, no es una institución privada con accionistas, el Estado es otra figura. Y desde ese punto de vista tiene que buscar apoyos y, como se dice, ceder lo menos para ganar lo más. Y a veces adoptar decisiones que son políticamente costosas, pero que son necesarias. Para responder su pregunta, yo le diría, hay ciertos principios que tienen que mantenerse siempre, con un norte, y que en ese norte haya la flexibilidad para algunas acciones que permitan la gobernabilidad de un país. Yo pregunto, ¿por qué en una mesa de diálogo con los indígenas se tratan temas nacionales? ¿Por qué entran temas como la política petrolera, la política minera, el manejo de los subsidios? Ahí deberíamos estar discutiéndose otras cosas. Caminos vecinales, financiamiento para el sector, apoyo en seguridad, generación de centros de atención médica, qué sé yo.
Esos son los temas, pero no se discute eso sino los otros, lo cual desdibuja el concepto. ¿Y dónde está la representatividad en esas mesas, si son temas nacionales, de los otros actores? ¿Dónde están ahí los representantes de los artesanos, de los industriales, de los comerciantes, de los constructores? No hay esa representación. Entonces, me parece que ahí hay una demostración de un secuestro del gobierno a un sector. Pero ¿por qué, y Mauricio, esto le termina sacrificando a toda la sociedad? Pero ¿por qué el resto del país no reclama? Es otra pregunta. Porque cámaras, productores, todo aquello que está del otro lado, no también genera un frente y decir, a ver, el país es de todos, busquemos alternativas para que el país salga adelante y no se beneficie más a un grupo que a otro. Todos necesitamos avanzar. Sí, las posiciones que han cuestionado esto son posiciones, creo yo, todavía muy blandas, muy poco significativas. Y el gobierno ya tuvo el problema del mes de junio pasado, que por cierto, yo creería que tenía un objetivo similar al del 2019, porque el 2019, recordemos, se inició con un problema de los transportistas y terminó con lo que terminó. Es decir, querían destituirle al expresidente Lenín Moreno. Y lo que ocurrió en el mes de junio pasado, yo creo que tenía el mismo objetivo, destituirle en este caso al presidente Guillermo Lasso. Entonces a mí nadie me quite de la cabeza de que esto es un parapeto, esto de las mesas de diálogo. El objetivo es el objetivo es político, el objetivo es electoral y probablemente subirse al sillón del poder por la fuerza, porque vivimos en base a las amenazas, como diciendo, si no hacen esto, volvemos a salir a las calles y armamos un relajo como el que ya hemos armado. Entonces, sí creo yo que de alguna manera muchos sectores están a la expectativa de que el gobierno reaccione y se pare duro, pero hemos visto que esa acción del gobierno como que no ha dado resultado. O sea, que dialogue está bien, pero que dialogue sobre ciertos temas, pero la política económica, hasta por la ley, hasta por la Constitución, es atributo del gobierno. Aquí la política económica no lo hacen los indígenas. Inclusive es un sector también bastante dividido al interior. No es que todos están en la misma línea. Es un sector que es el que termina sentándose con el gobierno. Pero el gobierno no puede ceder en ciertas cosas. La política económica tiene un norte y ellos no pueden decidir no a esto y no a esto otro. Que discutan los temas de su propio interés, está bien, como los que yo cité, pero no meterse en temas de políticas públicas nacionales donde ellos no tienen la representatividad del resto de los ecuatorianos. Es decir, hay que hacer un profundo análisis. Queremos agradecer, Mauricio, su participación en el programa y solamente para cerrar, ¿qué hacer desde la sociedad civil, del sector productivo, para que el país funcione? Porque decimos el gobierno, los indígenas, pero ¿qué hacemos cada uno de los ecuatorianos para que el país salga adelante, salga de la convalecencia y logre recuperarse? Porque a veces hablamos mucho del Estado, pero también hay que asumir nuestras responsabilidades. Es correcto, no creo que sea solo un tema del gobierno, es un tema de todos y todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto. Cada uno desde su particular rol y función tiene que seguir operativo, tiene que seguir trabajando a través de las representaciones que existen, presionando al gobierno para las decisiones que le convienen al Ecuador, pidiendo un poco de cordura a las instancias, pedir más responsabilidad a los otros actores políticos, como es la propia Asamblea Nacional, que los gremios hagan el trabajo que tienen que hacer, no dar paso a esta actitud de agresividad de algunos sectores cuando no les dan cierto gusto. Es decir, ese es el rol que tenemos, creo yo, que ir cumpliendo y que debemos cumplir todos los que somos ecuatorianos y tenemos una participación en la vida nacional. Muchísimas gracias al economista Mauricio Pozo. Gracias por estar presente aquí en el programa de Enfoques. Es muy interesante escucharle a usted su análisis económico y el punto es trabajemos todos, ayudemos todos, pero también busquemos alternativas válidas para que el país salga adelante. No es subir salarios, no es subir esto, no es condonar deudas, es trabajar para que la gente que no tiene acceso a un empleo pueda tener un empleo y el país pueda salir adelante.
Gracias nuevamente a Mauricio Pozo y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.